Los albores del avivamiento o la oración respondida con presteza. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Daniel 9:23. La oración es útil de 1000 maneras. Es, en el plano espiritual, lo que en el plano natural buscaban conseguir los médicos de la antigüedad, es decir, un catolicón, un remedio de aplicación universal. No hay ningún caso de necesidad, de dilema o de infortunio en el que no se compruebe que la oración es una ayuda muy real. En el caso que estamos considerando, Daniel había estado estudiando el libro de Jeremías y había aprendido que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 semanas, pero tenía la convicción de que le faltaban más cosas por aprender y se propuso saberlas. La suya era una mente noble y sagaz, y con todas sus energías procuró penetrar en el significado profético. Pero Daniel no confió en su propio juicio, se entregó de inmediato a la oración. La oración es esa grandiosa llave que abre los misterios. ¿A quién acudiremos en busca de una explicación cuando no podemos entender un escrito sino al autor del libro? Daniel recurrió de inmediato al grandioso autor en cuya mano Jeremías había fungido como la pluma. El profeta se puso de rodillas en solitario retiro y clamó a Dios pidiéndole que le abriera el misterio de la profecía para poder conocer el pleno significado de las 70 semanas y lo que Dios tenía la intención de hacer al término de ellas, y cómo quería que se comportara su pueblo para obtener la liberación de su cautiverio. Daniel hizo su petición al Señor, rogándole que desatara los sellos y abriera el volumen del libro, y fue oído y fue favorecido con el conocimiento que habría buscado en vano por cualesquiera otros medios. Lutero solía decir que algunas de sus mejores comprensiones de la Santa Escritura no eran tanto un resultado de la meditación como de la oración, y todos los estudiosos de la palabra les dirán que cuando los martillos del aprendizaje y de la exégesis bíblica no han podido desentrañar algún texto impenetrable para ellos, la oración a menudo lo ha logrado y se han encontrado pepitas de oro ocultas ahí. A cada estudioso de la palabra de Dios que quiera convertirse en un escriba bien aleccionado, le diríamos: junto con todos los medios que utilices, junto con todas las revisiones de los comentarios y con todos los cotejos con los originales y con todas tus investigaciones entre los doctos teólogos, combina mucha oración ferviente. Así como el Señor le dijo a Israel: en toda ofrenda tuya ofrecerás sal, así la sabiduría nos dice a nosotros: junto con todas tus investigaciones y todos tus estudios, practica muchas oraciones. Tengan la seguridad de que la antigua máxima, haber orado bien es haber estudiado bien, es digna de ser inscrita no sólo en las paredes de nuestros estudios, sino en las tablas de nuestros corazones. Si tú colocas el libro de la inspiración ante tu ojo atento y le pides al Señor que te abra su significado, el ejercicio mismo de la oración será bendecido por Dios para poner a tu alma en el mejor estado en el cual penetrar en el significado que permanece oculto al ojo del sabio mundano, pero que es claramente manifestado a las almas mansas y humildes
cuando buscan reverentemente la guía de su Padre Celestial. El punto particular en el texto al cual quisiera dirigir la atención de ustedes en esta mañana es que la oración de Daniel fue respondida de inmediato, mientras aún hablaba, sí, y en cuanto comenzó a orar. No siempre es así. La oración se detiene a veces cual suplicante a la puerta hasta que sale el rey para llenar su pecho con las bendiciones que busca. Se ha sabido que cuando el Señor ha dado una gran fe, la ha probado mediante largas demoras. Ha permitido que las voces de sus siervos regresen a sus propios oídos cual eco proveniente de un cielo de bronce. Han llamado a la puerta de oro que se ha mantenido inamovible como si estuviera oxidada en sus goznes. Han clamado como Jeremías: te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Algunos verdaderos santos han continuado así en paciente espera durante meses, y ha habido casos en los que sus oraciones han esperado incluso años sin respuesta, no porque no hayan sido vehementes, ni porque no hayan sido aceptadas, sino porque así le agradó a aquel que es soberano y que da según su buena voluntad. Si le agrada ordenarle a nuestra paciencia que se ejercite, ¿no hará lo que quiera con lo suyo? Los mendigos no deben ser selectivos en lo que respecta a tiempo, lugar o forma. Hermanos, no debemos tomar los retrasos en las respuestas a la oración como negativas. Los cheques postdatados de Dios serán honrados puntualmente. No debemos permitir que Satanás debilite nuestra confianza en el Dios de la verdad, señalando nuestras oraciones fallidas. Estamos tratando con un ser cuyos años son sin término, para quien un día es como 1000 años. Lejos esté de nosotros considerar que el Señor se retarda si medimos sus actos por la norma de nuestra diminuta hora. Las peticiones sin respuesta no son peticiones desoídas. Dios guarda un expediente para nuestras oraciones, que no se lleva el viento, sino que son atesoradas en los archivos del Rey. Hay un registro en la corte del cielo donde cada oración queda anotada. Oh atribulado creyente, tus suspiros y tus lágrimas no son infructuosos. Dios tiene un vaso lacrimatorio donde se guardan las costosas gotas del sagrado dolor y un libro en el que son contados tus santos gemidos, y dentro de poco tu petición prevalecerá. ¿No puedes contentarte con esperar un poco? ¿Acaso no es mejor el tiempo de tu Señor que tu tiempo? En su momento Él aparecerá consoladoramente para gozo de tu alma, y hará que te despojes de tu cilicio y de la ceniza de la larga espera, y que te vistas de carmesí y del lino fino de la plena fruición. Sin embargo, en el caso de Daniel, el varón muy amado, no hubo ninguna espera. En el caso de Daniel, esta promesa fue cierta: antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. Al varón Gabriel se le ordenó que volara con presteza, como si aún el vuelo de un ángel no fuera lo suficientemente raudo para la misericordia de Dios. Oh, cuán rápidamente viaja la misericordia de Dios y cuánto tiempo se demora su ira. Vuela, dijo, espíritu fulgurante, prueba el poder supremo de tus alas. Desciende a mi siervo que espera y cumple su deseo. Hermanos, los deseos de mi corazón y mis ardientes anhelos son que al principio de nuestros ruegos tengamos una respuesta del trono. Este es el principio de nuestras oraciones sólo en un cierto sentido, pues la oración no ha cesado nunca aquí,
Fervientes hermanos y hermanas han celebrado una reunión pública para orar cada mañana y cada noche durante los últimos meses, pero ahora estamos al comienzo de un mes de oración más especial, y yo anhelo vehementemente una pronta visitación de la gracia. Sería un muy bendito incentivo para nosotros, un estímulo para un ardor más intenso y un argumento para una mayor confianza en Dios, si fuésemos favorecidos, igual que Daniel, para recibir respuestas positivas a nuestros ruegos en cuanto comenzamos a orar. Hablando de tal misericordia, es indispensable que consideremos dos puntos. Primero, razones para esperar justamente una bendición tan temprana. Y en segundo lugar, formas en las que deseamos ardientemente la bendición y la esperamos confiadamente. Primero, tenemos algunas razones para esperar que al principio de nuestros ruegos saldrá el mandamiento de misericordia. Tengan la seguridad de que las tenemos si somos encontrados en la misma postura de Daniel, pues Dios actúa para con sus siervos según una regla determinada. Pongamos en práctica un vigilante autoexamen mientras nos comparamos con el exitoso profeta. Dios oirá a su pueblo al principio de sus oraciones, si la condición del suplicante es apropiada para ello. Es posible deducir la naturaleza de la idoneidad del estado mental de Daniel y de su modo de proceder. Sobre esto, nuestra primera observación digna de consideración es que Daniel estaba resuelto a obtener la bendición que buscaba. Noten cuidadosamente la expresión que usó en el tercer versículo: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Este volver del rostro expresa un propósito decidido, una firme determinación, una concentrada atención, una resuelta perseverancia inflexible. Volví mi rostro a Dios. Nosotros no haremos nada en este mundo mientras no volvamos completamente nuestro rostro a ese asunto. Los guerreros que ganan batallas son aquellos que están resueltos a vencer o morir. Los héroes que emancipan naciones son aquellos que no consideran los riesgos y no calculan las probabilidades, sino que han resuelto que deben quitar el yugo de la cerviz de su país. Los comerciantes que prosperan en este mundo son aquellos que realizan sus actividades de todo corazón y velan por la riqueza con entusiasmo. El hombre poco entusiasta no está en ninguna parte en la carrera de la vida. Es usualmente despreciable a los ojos de los demás y es una desgracia para sí mismo. Si hay algo que valga la pena hacer, vale la pena que se haga bien, y si no vale la pena que se haga cabalmente, los varones sabios prefieren no involucrarse. Esto es especialmente cierto en la vida espiritual. Los hombres que duermen en sus lechos, o que siguen estando dormidos fuera de sus lechos, no realizan maravillas para Dios. Los hombres que a duras penas saben que son salvos, o a quienes no les importa serlo, no salvan almas. Los errores no son derribados de sus pedestales por quienes son descuidados con respecto a la verdad y la valoran poco. Las reformas no han sido realizadas en este mundo por personas de espíritu tibio y política contemporizadora. Un fogoso Lutero es de mayor valor que 20 varones semejantes al indiferente Erasmo, que sabía infinitamente más de lo que sentía y que tal vez sentía más de lo que se atrevía a expresar. Si alguien quisiera hacer algo por Dios, por la verdad, por la cruz de Cristo, tiene que volver su rostro y resolver servir a Dios con toda la fuerza de su voluntad.